hay una serie de elementos étnicos, culturales, políticos, espaciales que son diferentes y que hacen que el proceso sea uno por allí y otro por aquí, ¿no? Pero en ambos casos, indudablemente, se trata de momentos en los cuales aparecen los gérmenes de los futuros estados nacionales, propiamente dichos, tanto en España como en el continente americano. Esa situación creo que marca historiográficamente y a partir de ello, dentro de los imaginarios de la historia del pasado, una situación que se ve más como diferencias cuando en realidad, insisto, forman parte de un mismo proceso histórico general, que muchas veces no se visualiza igualmente en este marcado europeocentrismo de la historia, que creo que tampoco hay que exagerar. Es decir, nuestra relación en estos términos es con Europa y por lo tanto formamos también parte de la historia europea. No significa aquello de que no tengamos identidades, que no tengamos acontecimientos y que no tengamos, ¿verdad?, singularidades históricas propiamente tales. Se inicia en la península y por razones lógicas se traslada a América. El epicentro está en la península, claramente, en una primera fase que es Sevilla, en una segunda parte a partir de 1810, cuando la Junta Central se traslada a Cádiz, enero o febrero de 1810, y el proceso continúa con las derivaciones propias por razones geográficas, pero inicialmente, al formar parte de América, de las Españas, como se va a llamar entonces, el proceso es único y lo desvirtuaríamos si diferenciamos la parte americana de la parte española en sus inicios. No sucedió en América, sucedió en Cartagena, sucedió en Pasto, sucedió en Quito, sucedió en Ciudad de México, sucedió en Yucatán, en fin, con sus particularidades, ¿no? Es decir, hay más, en mi opinión, más diferencias que similitudes. La diferencia más obvia es que España estaba en manos de un ejército invasor. Bueno, no había penetrado en toda la península, entonces había muchas ciudades, por ejemplo La Coruña, Cádiz, en que no había entrado ningún francés. Pero bueno, España estaba en un peligro directo. Las diferencias, en cambio, son muchas, porque claro, las diferencias dependen de unos territorios a otros y por tanto enumerar las diferencias, pues para hacerlo habría que recorrer la independencia de todos los distintos países. De todas maneras, a mí me parece que dentro de esas diferencias hay también un factor común, y es quizás el hecho de que los movimientos independentistas, muchas veces más que ser algo en contra de la metrópoli, son cuestiones que se dirimen entre los españoles que hay en América. De ahí que se haya llegado a decir que las guerras de independencia son como guerras civiles entre unos españoles y otros, o entre criollos, etcétera, ¿no? El proceso en la península fue mucho más importante y mucho más radical, porque a diferencia de lo que ocurrió en América, se trató de una guerra contra un ejército de ocupación extranjero, y además que ejército, nada menos que el ejército de Bonaparte, y contra un rey igualmente extranjero, el hermano de Bonaparte, de tal modo que a mí me parece que las diferencias cuentan mucho más que las semejanzas formales. Son dos procesos paralelos que se entienden precisamente como vasos comunicantes, el uno por el otro, aunque son obviamente distintos. Tienen de común el que son una expresión del agotamiento del antiguo régimen, que implicaba tanto España como América en el marco mundial. Tienen como diferencias, obviamente, las características. España fue invadida, ocupada por los franceses. América no fue invadida ni ocupada por los franceses, lo había sido por los ingleses unos pocos años antes del Río de la Plata, pero no hubo una invasión. Hubo en España un alzamiento popular mucho más vigoroso, diría yo, con bases populares más fuertes. En América fueron movimientos de élite, salvo excepciones.
que luego fueron ganando respaldo popular, pero entre el año 8 y el año 12 más bien fueron movimientos de élite. También es evidente que mientras aquí habían ejércitos profesionales ya formados y desarrollados, en la independencia americana fueron por primera vez ejércitos españoles y se formaron los ejércitos patriotas. Se gestó una fuerza pública, una fuerza militar que no existía. Hay también, claro, algunos elementos que son diversos en el contenido ideológico. En España quizá hubo mayor radicalidad liberal, si se quiere. En América se dieron tonalidades de insurgencia diversas. En suma, no se podría generalizar ni sus causas ni sus consecuencias, pero se debe estudiarlas paralelamente. Creo que hay la formación de identidades que no se puede describir como nacionales, que no se puede constituir cosas que anticipan las identidades que rigurosamente van a emergir solamente a mediados del siglo XIX, creo. Pero hay identidades difusas, hay identidades colectivas, como diría el profesor Chiaramonte, por ejemplo, que prenuncian posibilidades de urdir personas, de agregar personas en América, y creo que estas identidades, a despeito de aunque la tradición paquetista en América y su equivalente tradición paquetista en España, creo que el contenido más profundo de estas identidades son diferentes. Los procesos iniciados en el 808 y 809, a pesar de tener una misma causa inicial, luego evidentemente pasado los primeros instantes, las circunstancias diferenciales entre la península y América, circunstancias de espacio y prácticamente de tiempo histórico casi, pues marcan una serie de disimilitudes que se van a caracterizar evidentemente porque cada una de ellas van a tomar una postura. Entre las semejanzas creo que se puede mencionar varias acciones que tomó más bien la Junta en La Paz en 1809, que son absolutamente idénticas a lo que hizo la Junta, por ejemplo, de Sevilla en 1809. La deposición de autoridades, el alistamiento militar, los distintivos que utilizaban incluso en la forma de vestirse, la defensa, ¿no es cierto?, del territorio en nombre del rey, la religión y la patria. Entonces todo eso es absolutamente similar. Con mayor legitimidad o menor legitimidad, ninguna junta o nadie de las personas que lideró este proceso fue juzgado después. La gran diferencia ya es que las personas que enarbolaron las banderas del rey y la religión y la patria, en el caso por ejemplo de La Paz, fueron juzgados y fueron condenados a la horca. Yo creo que eso marca una gran diferencia entre un lado en la península y acá. Entre 1808 y 1809 la cuestión es la constitución de juntas que tienen composiciones muy distintas en la península o en América. Pero sobre todo en esa composición de juntas lo que prima es una composición a nivel de formas corporativas, que responden a formas corporativas de antiguo régimen, que progresivamente irá cambiando, dado que también es afectado la forma del antiguo régimen. Preguntarse entonces si entre 1808 y 1809 las semejanzas y las diferencias están dadas, sobre todo, en esta cuestión de lo que se puede decir la transición del antiguo régimen a lo que va a ser la modernidad política. Hay una evidente semejanza superficial por la cuestión de las juntas, pero van a otra cosa muy diferente. En España
el Fernando querido se mantiene y nunca deja de reaparecer, y en América llegan nomás a los planteamientos republicanos, que mal que bien, tienen su independencia.